venciendo miedos y temores. Vamos a ver cómo podemos vencer los miedos que quizás podemos tener en nuestra alma, en nuestro corazón. Miedos que hemos sentido y que se han venido quedando ahí en nuestro corazón a través de situaciones que en algún momento pudimos haber vivido y que nos dejó esa sensación de miedo. Muchas veces llegan a nuestros oídos palabras que nos atemorizan, noticias, nos hablan de situaciones que no quisiéramos escuchar y que nos dejan una sensación de miedo, que nosotros muchas veces queremos avanzar, pero que hay algo que nos reprime, que nos llena como de temor y nos hace volver atrás. Son esos momentos quizás en los que nos produjo tanto miedo, tanta angustia, tanta desesperación, que ya nos sentimos inseguros en un momento dado de querer tomar una decisión, en el momento dado de querer avanzar. Muchas veces no nos refugiamos en el Señor y equivocadamente nos vamos a refugiarnos en otras personas o en lugares para escondernos y para sentir esa sensación de protección por causa del miedo. Vamos a ver a la luz de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, cómo Elías, a través de un evento que él le tocó atravesar, le quedó ese miedo, un miedo tal que lo llevó a que se metiera en una cueva, a que se refugiara equivocadamente en una cueva. Y vamos a ver cómo el profeta Zacarías, también cuando Dios le hizo el llamado, lo alertó para que no fuera a tener sensaciones de miedo, porque Dios sabe, y tú y yo sabemos que es verdad, que el miedo paraliza, que el miedo limita, que el miedo nos frena, que el miedo nos roba la fe en muchas oportunidades. En muchas oportunidades nos roba la fe porque se hace como esa mezcla de miedo y esa mezcla de fe. Que tengo fe, pero hay un miedo, hay una sensación en mi corazón extraña que me hace dudar y no me permite ir a refugiarme donde realmente me debo de refugiar o en quien me debo de refugiar, en Dios, en Jesús. Vamos entonces a hacer la lectura y ya nos queda claro que miedo es esa sensación de angustia, es esa sensación de inseguridad, es esa sensación de pánico que nos limita. Entonces vamos a leer un poco acerca de Elías y ese evento, cómo que Elías le tocó vivir, cómo lo llevó a tener ese miedo que quizás también lo pudo llevar a perder una gran oportunidad, el llamado que Dios le había hecho para que fuera profeta, aunque él siempre lo fue, pero tuvo ese pequeño impasse en su vida, que vamos a ver entonces qué le dijo Dios que hiciera con Eliseo, su sucesor. Vamos entonces a hacer la lectura de las Sagradas Escrituras y vamos a mirarlo en Primera de Reyes, capítulo 19. Y dice así la palabra de Dios. Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Quién hizo esto? Elías. Cuando le llega ese mensaje a Elías, inmediatamente él teme por su vida. Ya empezó a atesorar en su corazón el miedo, el temor, y empezó a sentir esa angustia y esa desesperación que le produjo el miedo. ¿Por qué? Porque llegaron a sus oídos palabras que lo atemorizaron. Este hombre, Jezabel, envió un mensajero. Y aquí podemos notar, por ejemplo, cómo Jezabel no le dio la cara a Elías. No fue y lo enfrentó, sino que más bien se valió de un mensajero. Y creería yo que de alguna manera implícito está que fue una estrategia de Jezabel para lograr atemorizar a Elías. Y entonces así
este mensajero va y le lleva y le dice a Elías lo que Jezabel iba a hacer por él. Obviamente Elías tuvo temor, angustia, desesperación. Y miren lo que hizo, huyó. Entonces solo porque escuchó unas palabras que le produjeron miedo. Si nosotros vamos y miramos en Zacarías, en el Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 11, encontramos lo siguiente. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Quiénes tuvieron miedo? Saúl y toda la gente, todo su pueblo que con él estaban en este momento. ¿Por qué? Porque escucharon las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿En cuántas oportunidades hemos escuchado palabras, mensajes, noticias que nos producen esa sensación de angustia, de miedo, de temor, que no nos dejan avanzar? ¿Cuántas veces hemos vivido esos momentos en los que ese miedo se ha quedado ahí calado en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu y no nos deja avanzar? ¿Por qué? Porque fueron palabras que llegaron para atemorizarnos. Y de eso entiéndase bien, que Satanás se vale de hacer, de buscar. Él tiene sus estrategias como lo tuvo Sanbalat, para Jezabel, para ir a traer ese mensaje que turbara el corazón de Elías, ese mensaje que lo angustiara. Y lo mismo pasó con el pueblo de Dios, cuando aquel filisteo habló, y solo ellos, escuchando las palabras de ese filisteo, inmediatamente tuvieron miedo. Saúl y todo Israel escucharon estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El miedo nos turba, el miedo nos paraliza, el miedo nos desespera y nos lleva a tomar decisiones equivocadas. El miedo te desespera, te turba, te paraliza y te limita para que no tomes las decisiones correctas, para que no avances hacia todo aquello que Dios tiene para ti. El miedo te angustia y te paraliza, te limita para que tu fe se estanque, para que con esa fe que tú tienes no avances, sino que sientas temor, inseguridad y quizás pienses que Dios no te va a ayudar y quizás pienses que las bendiciones que ya están ahí a la puerta no son para ti. ¿Por qué? Porque el miedo hace eso. Esa es una de las armas que el enemigo tiene para vencernos. Esa es una de las armas que el enemigo tiene para robarnos la bendición. Entonces, cuando Saúl y el pueblo de Dios, Israel, escucharon las palabras del filisteo, sintieron temor. Vamos a volver entonces al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, lo que sigue pasando con Elías. Entonces dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Sintió tanto pánico que hasta se olvidó de su criado. Y su criado, ¿saben quién era? Eliseo, su compañero, el que finalmente lo iba a suceder. Y entonces dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Vamos a dejarlo hasta ese versículo 5. Entonces vemos cómo la desesperación que le produjo ese miedo, esa angustia a Elías, lo lleva para que se vaya ¿a dónde? Al desierto. ¿Cuántas veces te has sentido que estás en un desierto? Por causa del miedo, por causa de la angustia, por causa de la desesperación que te produjo Satanás. Y mire Elías siendo un profeta, que si ustedes se ponen a leer el capítulo 18, se van a dar cuenta de lo que Dios acababa de hacer a través de Elías.
le había dado una cobertura, le había dado un respaldo, le había hecho un vallado alrededor de su vida para que tuviera el poder de vencer a los profetas de Baal. Cómo Dios lo utilizó, lo usó para que se manifestara su poder. Elías oró y llovió, Elías oró y cayó fuego, y fue así como Elías avergonzó todos los dioses de ese pueblo. Y entonces Baal y todos sus profetas quedaron completamente turbados y avergonzados. Eso acababa de hacer Dios con Elías y por su pueblo. Pero cuando pasamos al siguiente capítulo 19, vemos cómo esos mismos enemigos se levantaron en contra de Elías y lo amenazaron a través de las palabras y le dijeron: hágame los dioses, como quien dice, pase lo que pase, pero voy a tomar venganza. Pase lo que pase, pero Elías no vas a quedar vivo. Él escucha estas palabras, se atemoriza y enseguida se va ¿a dónde? Al desierto. Allá fue donde el enemigo lo mandó, al desierto, sin agua, sin comida, sin aliento, sin fuerzas. Porque eso es lo que produce el miedo, te quita todas las fuerzas físicas y espirituales que Dios te da. Entonces vemos aquí cómo Elías, aún en medio de su desesperación, se va y deja a su siervo, que era Eliseo. Él se turbó, se olvidó de todo el poder de Dios, de la grandeza de Dios, de lo que acababa de hacer, y se fue movido por el miedo al desierto. Entonces dice en el versículo 6, pero hay otro detalle. Dice la palabra de Dios que él fue y en el desierto se sentó debajo de un árbol llamado enebro. Ese enebro en un desierto es difícil encontrar naturaleza, vegetación, pero resulta que hay en algunos lugares del desierto que se encuentran oasis. ¿Y qué son los oasis? Son unas pequeñas áreas, unas pequeñas zonas en el desierto que contienen agua y contienen vegetación. Y en esos desiertos se desarrollan o crecen los enebros. Dicen que los enebros alcanzan una estatura hasta de 10 metros, que muchas veces lo utilizaban los que por allí pasaban y levantaban campamentos debajo de esos enebros, para que las hojas de los enebros les produjeran sombra en el día y durante la noche los protegieran de las brisas, de los fuertes vientos que se producen en el desierto. Mire qué tan especial, aún como en medio del desierto, Dios tuvo cuidado de Elías, porque Dios sabía que Elías estaba huyendo por causa del miedo. Entonces notamos acá que Dios siempre estaba pendiente de Elías, a pesar de que Elías en ese momento se dejó confundir y hubo una mezcla de fe, una mezcla de miedo, de angustia, de desesperación, pero Dios siempre tenía la mirada puesta sobre él. Acabamos de leer y lo vamos a volver a hacer, que llegó un ángel a la vida de Elías y le dio de comer. Dice entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y bebió y volvió a dormirse. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo: levántate y come. Solamente Dios envía ángeles. Solamente de parte de Dios vienen ángeles para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Eso ya lo hemos visto en otros estudios de la palabra que hemos hecho. Entonces Dios tuvo sumo cuidado todo el tiempo de Elías. En el capítulo 18 le dio la victoria. En el capítulo 19, a pesar de su miedo, de su angustia y de su desesperación, Dios lo seguía todo el tiempo durante el desierto que él estaba atravesando. Y dijo: voy a mandarle un ángel y le voy a mandar comida. Y así lo vemos en la palabra de Dios. Luego dice, y volviendo en el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ya Dios sabía lo que iba a hacer con Elías. Dios todo el tiempo estuvo pendiente de él y ya tenía un segundo plan, un segundo propósito para Elías. En el versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida
caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vemos entonces aquí que muchas veces nos hemos quedado en un desierto 40 días y 40 noches. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? ¿Cuántas semanas llevas en ese desierto que te ha producido el miedo? ¿Cuánto tiempo llevas en ese desierto por causa del miedo? Elías fue introducido en ese desierto 40 días y 40 noches. Reitero, y te pregunto de nuevo, ¿cuánto tiempo llevas en tu desierto por causa del miedo? Por causa de esa angustia, de esa sensación terrible que no te permite avanzar. ¿Cuánto tiempo? Entonces dice, por algo Dios le mandó a decir, levántate que largo camino te espera, porque Dios ya sabía hasta dónde el miedo de Elías lo iba a llevar. Entonces dice que llegó hasta el monte de Dios, allá en Horeb, y el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pasó durante la noche, y vino en la noche Dios a hablarle, y le hizo esa pregunta. ¿Cuántas veces en la noche, cuando tú estás ahí, quizás haciendo tu devocional, o estás acostado, y Dios viene y te habla, en ese momento de intimidad con Dios? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová, delante del monte de Jehová. Y he aquí, vamos a dejar un momentico acá, quiero leerles otra cita bíblica, porque es que mire que aquí hay algo que se repite, y es, y Dios habló y el ángel habló, y ya sabemos que venimos de ese primer versículo donde el enemigo habló a través de un mensaje, y ya leímos en el primer libro de Samuel cómo Saúl y el pueblo de Israel tuvo miedo por las palabras que habló, lo que pronunció el filisteo. Ahora vamos a mirar en el libro de Ezequiel, en el primer capítulo, discúlpeme en un momento, 17, versículo 11, capítulo 2, versículo 6, y dice así, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Qué podemos ver nosotros en este segundo capítulo del libro de Ezequiel? Vemos que Ezequiel estaba siendo llamado por Dios para que fuera profeta, para ser enviado y para que Dios lo usara. Pero Dios lo preparó porque sabía a qué pueblo lo iba a llevar, delante de qué pueblo iba a estar el profeta Ezequiel. Y mire cómo lo preparó, y les voy a volver a leer. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ya nos podemos imaginar el panorama que le esperaba al profeta Ezequiel. Iba a estar entre personas con estas características, que eran como semejantes a espinos, a escorpiones, y ya le dijo Dios, y no vayas a tener miedo de tus palabras, porque es casa rebelde. Qué impresionante que Dios le estuviera diciendo a Ezequiel, prepárate, porque me vas a servir, pero te voy a llevar y vas a estar en medio de un pueblo que es supremamente terrible. Son como escorpiones, pero tú no te vas a atemorizar, no vas a tener miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. No tengas miedo de sus palabras. Las palabras son fuertes, las palabras son contundentes, las palabras contienen
un efecto fuerte en la vida de todo ser humano. Entonces por eso nos tenemos que cuidar de qué nos está hablando el enemigo, para que nuestro corazón no se turbe y tenga miedo. Tenemos que tener cuidado de quién nos está hablando y de qué nos está hablando. Porque entonces es ahí con el tiempo cómo se va guardando y cómo se va atesorando esa sensación de miedo, de angustia, de desesperación, que al día de hoy te puedes estar preguntando, ¿y yo por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo esta angustia? ¿Por qué tengo esta ansiedad? ¿Por qué quiero avanzar y no puedo? Siento que vuelvo hacia atrás. ¿Por qué me siento limitado o limitada? ¿Por qué estoy tan cohibido? Si tengo fe, si oro, si siempre estoy en la presencia de Dios, si leo la palabra. ¿Por qué? Porque hay sensaciones que te dejó algún evento en tu pasado y entonces quedó ese miedo represado en tu corazón. Y muchas veces aún está aquí en tu mente y te turba y no permites que tengas pensamientos de fe y no permites que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu mente, porque estás lleno de temores, de inseguridades, de angustias que te produjo cualquier sensación, cualquier evento, que viviste en alguna oportunidad. Porque resulta que te abandonaron, te hirieron con palabras necias, te maltrataron con palabras fuertes, te juzgaron mal. Entonces todas esas palabras quedaron en tu corazón. Cuando nosotros vemos el episodio que vivió Saúl y el pueblo de Israel, era porque se iban a enfrentar en una guerra y llegó aquel hombre, aquel filisteo, con esas palabras fuertes, a atemorizarlos. ¿Para qué? Para que no tuvieran esa fuerza y poderse enfrentar a él y poder ganar toda la batalla que en ese momento tenían que atravesar. Entonces, luego vemos a un Elías que viene Sanbalat, que viene Jezabel a atemorizarlo. ¿Por qué? Porque entonces llegó, permítame un momentico, Acab fue y le dijo a Jezabel lo que había hecho. Entonces ya vimos al principio cómo él le manda un mensaje tan fuerte que lo llenó de miedo, de pánico, de terror, al punto tal de llevarlo al desierto. Entonces vamos a mirar aquí lo que viene y pasa en ese momento, cuando ya Dios es el que le habla a Elías, cuando ya no es el enemigo, sino que es Dios el que le habla a Elías, en el versículo 11. Él le dijo, sal fuera. ¿Quién es él? Dios. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Un fuerte viento que rompía las peñas de Jehová. Que rompía las peñas y delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Entonces primero pasa como un ciclón, luego pasa un terremoto y tampoco allí estaba el Señor. Y miremos lo que dice luego en el versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces nosotros estamos muy acostumbrados, quizás cuando miramos en el libro de Éxodo y vemos en el Antiguo Testamento, que Dios se manifestaba de muchas maneras, y muchas veces fue así, por medio de fuertes vientos, de terremotos, a través del fuego. Pero resulta que Elías esperaba que Dios se manifestara en algunas de esas expresiones de la naturaleza en ese momento, pero no estaba Dios ahí. Dios se presentó en ese viento suave y apacible, y allí fue donde Elías sintió paz en su corazón. El miedo salió de él y fue capaz de salir de su cueva, de esa cueva donde el enemigo lo había metido. Los desastres de la naturaleza, siempre nosotros decimos, qué miedo, eso es Dios.
Eso es Dios que nos está hablando, eso es Dios que nos quiere decir algo. Esa es la voz de Dios. Y no nos equivocamos, porque como les dije ahora, en muchas partes del Antiguo Testamento así se expresó y se manifestó Dios, y quizás lo sigue haciendo. Pero en este momento puntual con Elías no fue así. Dios le quiso hablar a través de ese momento apacible y tan hermoso Dios, porque si él venía de tener un miedo, un temor, de sentir que los enemigos venían detrás de él, que él sentía que sus enemigos estaban ahí a sus espaldas, ¿cómo le iba a hablar Dios por medio de un fuego, de un terremoto, de un huracán? De pronto ahora utilicé la palabra que no era, un huracán. ¿Cómo le iba a hablar Dios así? Tan fuertes eran los vientos que las peñas, las piedras, las partía. ¿Cómo iba a ser Dios para hablarle a un hombre, a un hijo suyo, a un escogido de él que estaba tan atemorizado por ese miedo? Dios buscó la mejor forma de hablarle, pero quizás le estaba haciendo como una antesala al mismo Elías para que se preparara, que él no iba a llegar de esa manera, sino que iba a llegar con esa dulzura, con ese amor, a través de un viento suave y apacible. Y es allí cuando Elías siente esa paz, se cubre con su capa, con su manto, y puede entonces salir de esa cueva. Y miren lo que sigue pasando. Y tras el viento, vámonos para el 12. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, o sea, salga de esa cueva y vuelva a su camino, a esa ruta que yo le he mostrado, a esas sendas de justicia, a ese camino que te he señalado para bendecirte. Bueno, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ya le estaba dando otra dirección, otra indicación a Elías para que hiciera algo diferente, porque ya Dios le estaba encomendando otra tarea, y le dijo: ve y busca a quién, a Hazael, y lo vas a ungir para que sea el rey de Siria. Y luego le dice en el versículo 16: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. A otro le tocaba ungirlo también. Y luego le dice: y a Eliseo, que es su siervo, su criado, el que dejó, el que abandonó por causa del miedo, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ya Elías tenía que dejar de ser ese profeta que Dios había ungido y que lo había llamado para utilizarlo en medio de su pueblo, para usarlo en medio de su pueblo. Entonces Elías tuvo una tarea de ungir a 3 varones, a uno que iba a ser el rey de Siria, al otro que iba a ser el rey de Israel, y a otro que era su mismo criado que lo iba a reemplazar, para que fuera él el profeta de Dios. Pero ¿qué le dijo Dios entonces? Sal de tu hueco, sal de tu cueva y vuelve por esos caminos que yo quiero que camines. ¿Cuántas veces nos hemos salido de los planes de Dios por causa del miedo? Porque nuestro corazón se ha turbado, porque Satanás ha venido a turbarnos con el miedo, con la angustia, con la desesperación, y nos hemos salido de los planes de Dios, y todavía ese miedo está ahí en tu corazón. ¿A cuántas personas abandonaste en el camino por causa del miedo? Elías abandonó a su Eliseo, a su criado amado. Lo abandonó. Y si usted mira luego el capítulo 20, para que se entere cómo fue
cuando ya Elías ungió a su Eliseo. ¿Y qué pasó con Eliseo? ¿Cómo fue con esa disposición tan linda, tan hermosa? Y corrió a servirle nuevamente a aquel que lo había abandonado, que lo había dejado en el camino, y ya a encontrarse con esa bendición tan grande de que Dios lo llamaba para que le sirviera. ¿A quién abandonaste en el camino? ¿A un hijo? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus padres? ¿A tu amigo? ¿A tu amiga? ¿A quién abandonaste en el camino por causa del miedo? Que sea esta la oportunidad para que venzas ese miedo y te liberes de ese miedo, para que escuches ese sonido apacible, suave y delicado, que es ese viento que Dios quiere traer hoy a través del Espíritu Santo de Dios. Deja que el Espíritu Santo de Dios hoy sople suavemente y apaciblemente en tu alma y en tu espíritu, para que seas libre de ese miedo, de ese temor, y entonces puedas volver por ese camino, como lo dijo Dios a Elías. Puedas volver a ese camino, te puedas enrutar por donde Dios realmente te quiere llevar, para que recibas la bendición. Que sea esta la oportunidad para que te arrepientas y le pidas perdón a Dios, porque te dejaste llenar tu corazón de miedo por el enemigo. Dios te va a entender. Dios entendió a Elías. Vemos cómo le mandó un ángel para que le diera comida, cómo le mandó ese ángel, envió ese ángel a su camino para alentarlo, para hablarle y decirle: come y retoma fuerzas, porque largo camino te espera. ¿Cuántas veces Dios te ha enviado ángeles en medio de ese camino difícil, cuando estás turbado y angustiado y atemorizado? Hoy Dios está enviando ángeles a tu vida para ayudarte a salir de ese miedo, de esa angustia y de esa desesperación. Vamos a continuar con la lectura. Entonces dice así, versículo 17: y el que se escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ya Dios tuvo que armar otra vez otro plan, otra estrategia para vencer los enemigos de su pueblo, y escogió a 3. A estos 3 y a cada uno les dijo: si el primero no logra vencerlo, el segundo viene y vence los que el primero no logró vencer. Y si el segundo no logra lo que el primero no pudo, entonces vendrá el tercero, y el tercero era Eliseo. Había nombrado 2 reyes, y a todos 3 los formó en un equipo, en un grupo, para que fueran valientes y se apoyaran los unos a los otros. Y quizás Dios ha puesto en tu camino personas para que te apoyen, para que te den la mano, para que te impulsen y puedan salir de ese miedo y de ese temor. Y va a enviar, si aún no lo ha hecho, Él va a enviar personas que te van a rodear, que te van a proteger, que van a estar ahí para ayudarte a vencer esos miedos, esos temores, esa angustia, para que salga de tu corazón esa turbación que puso el enemigo. Y te va a rodear de personas que te van a dar la mano, y vas a salir de allí. Pero vas a tener que tener un corazón sensible para que escuches también la voz del Espíritu Santo, para que también identifiques cuando llegue ese silbo apacible del soplo del Espíritu Santo de Dios en tu vida, para que te libere del miedo, del temor, de la desesperación. Entonces dice en el versículo 19: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 y un taz delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Pero aquí se me queda un detalle muy importante en el versículo 18. Mire qué tan lindo, porque Dios dice: va a destruir a todos. Pero mire lo que Dios le dijo: y se quedarán en ese lugar 7,000 hombres y mujeres que nunca se doblaron, que nunca doblaron sus rodillas ante Baal, ante ese Dios pagano, ante esos reyes, ante esa situación que ellos atravesaban en ese momento. Nunca se doblegaron a la idolatría, nunca se doblegaron a los dioses paganos, nunca
nunca doblaron sus rodillas ante Baal y cuyas bocas no le besaron. No sé si ustedes han sabido que se conoce en la iglesia tradicional, o algunas personas acostumbran besar las imágenes. Besar las imágenes, rindiéndole adoración, rindiéndole culto, rindiéndole, no sé, ese sentimiento de fe. Y miren lo que Dios dijo: quedarán 7,000 que vi que nunca besaron a esas imágenes, a esos dioses paganos. Voy a dejar a 7,000 que nunca doblaron sus rodillas ante la idolatría, ante los dioses paganos, ante Baal, ante ese Dios. Y tampoco siguieron a esos falsos profetas. Dios siempre está viendo tu camino. Dios siempre está viendo los pasos que tú das. Dios siempre está viendo si estamos claudicando entre la fe en Él o la fe en la idolatría, en los dioses paganos. Si estás poniendo tu confianza en las riquezas, si estás poniendo tu confianza en aquello que te genera tranquilidad y seguridad y paz, y no estás poniendo tu confianza en Él, que es verdaderamente el que puede permitir que su Santo Espíritu sople apaciblemente a tu corazón, te llene de paz, de fe, y en ese momento de desesperación que estás atravesando, no solamente que atravesaste, que quizás estás atravesando, que te produce miedo, angustia y desesperación. Mira que Dios está pendiente de nosotros. Así como estuvo pendiente todo el tiempo de Elías en el desierto y de todo lo que él estaba atravesando, cómo vio cómo el enemigo lo metió. Vio Dios cómo el enemigo metió a Elías a esa cueva y lo atemorizó todo el tiempo, al punto tal que se olvidó de que Dios tenía los ojos puestos en él. Dios siempre está pendiente de nosotros. Dios sabe todo lo que estás viviendo y lo que estás atravesando. Pero lamentablemente el enemigo viene con sus artimañas, con sus planes, con sus mensajeros, con sus mentiras, con personas que nos traen palabras necias a nuestro corazón, personas que vienen a dañarnos, a juzgarnos, a pisotearnos, a despreciarnos, a dejarnos abandonados, a ultrajarnos de miles de formas, y nos atemoriza y nos meten en una cueva. Y nos mete el enemigo en una cueva, pero a Dios no se le olvida, y Él ve todo lo que está pasando contigo, Él ve lo que está pasando en tu vida, lo que estás atravesando hoy, y Él no quiere que sigas metido en una cueva, y Él no quiere que te metas en una cueva por causa del miedo. Vamos a mirar el versículo 19 del capítulo 19. 19. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejó él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mis padres, y a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ya Dios lo había ungido para que fuera el sucesor de Elías, para que fuera ese sucesor de ese gran profeta, del gran profeta Elías. Y él, cuando cuando Elías le pone su manto sobre él, ya él asumió que estaba siendo ungido por Jehová. Ya él asumió que estaba siendo ungido por Dios a través de su profeta Elías. Ya dejaría de ser, entre comillas, ese criado, y se convertiría en el sucesor. Y mire, con ese corazón tan dispuesto que Elías recibió esa bendición y ese llamado de parte de Dios, con esa humildad y esa sencillez, porque Eliseo le pudo haber reclamado: me abandonaste y te fuiste al desierto, te olvidaste de mí y no te acordaste. Pero Elías siguió su camino y Eliseo siguió confiando en Dios, al punto tal que Dios vio que Eliseo podía ser el sucesor de Elías.
Eliseo, en medio de esa felicidad y ese gozo, va y coge uno de sus bueyes, lo pasa por el fuego porque cogió el buey, el arado con lo que trabajaban la tierra, que es madera, lo quebró, lo puso como leña y ese buey que había tomado lo partió y lo dio a todo su pueblo para que se lo comiesen. Y después se levantó, fue tras Elías y le sirvió. Entonces miremos qué tan importante y qué especial cuando nosotros podemos dejarnos ministrar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando venimos a los pies de nuestro Dios y le decimos, me siento que estoy metido en una cueva. El miedo, la angustia, mi corazón está turbado. Y te pido por favor que me saques de esa turbación. Yo los invito para que lean después el Salmo capítulo 18, el Salmo 18, para que vean que Dios también se expresaba y se manifestaba durante todo el Éxodo. Esas expresiones eran fuertes, como el salmista dice que en medio de su angustia él vio a Dios que se manifestaba de muchas formas, pero con Elías es diferente. Y vino a través de ese silbido, de ese silbo apacible, vino a bendecirlo y a sacarlo de esa angustia. Déjate sacar de ese hueco. Déjate sacar de esa cueva en la que te ha metido Satanás. Perdona a los que te produjeron ese miedo, ese temor. Recupera a aquellas personas que dejaste en el camino por causa del miedo. Aquellas personas que abandonaste, que rechazaste, que despreciaste, que te olvidaste de que estaban en tu vida y formaban parte de tu vida por causa del miedo. Yo te decía ahora, si abandonaste un hijo, a tus padres, a un familiar, a un amigo, ¿a quién abandonaste en el camino por causa del miedo? Y si tú fuiste abandonado porque hubo otra persona que por causa del miedo te abandonó, perdónalo. Perdona a esa persona, pero reconcíliate hoy. Reconcíliate hoy con Dios y dile a Dios, saca de mi corazón este miedo que turba mi corazón. Yo perdono, estoy dispuesto a perdonar y a que me perdonen y a pedir perdón. Pero quiero que tú, oh Padre bueno, a través de tu Espíritu Santo y el soplo de tu Santo Espíritu en mi alma y en mi espíritu me liberen, porque quiero avanzar. Porque quiero acercarme a ti, porque quiero obedecerte, porque quiero volver a esa senda, a ese camino que un día me señalaste y que preparaste para mí, porque quiero recuperar ese plan que tenías establecido para mi vida. Hoy vengo a decirte, saca el miedo de mi corazón por causa de una enfermedad, por causa de unas palabras fuertes que llegaron a tu vida. Porque estuviste en medio de personas, como le dijo Dios a Ezequiel, que iba a estar en medio de personas que parecían escorpiones y gente horrible y miedosa. Dile a Dios que saque de tu mente, de tu corazón ese miedo que te produjo esa experiencia que viviste. La pérdida de un ser querido que te dejó quizás con miedo, con pánico. Te abandonaron en el momento más difícil de tu vida y quedaste paniqueado, como dice uno. Dile a Dios que seas ayudándote para que salga de tu corazón ese miedo y esa turbación. Deja que el Espíritu Santo de Dios sople suavemente a tu vida y te libere de ese miedo que ha embargado tu vida. Tómate un tiempo en la presencia de Dios y ora. Cuéntale a Dios así, de la manera más especial, como si lo tuvieras ahí a tu lado o al frente tuyo, y cuéntale: Padre, ¿recuerdas aquella situación? ¿Recuerdas el abandono que viví? ¿Sabes lo que estoy pasando hoy? Te pido que me saques de esa cueva, o no permitas que el enemigo me lleve al desierto y luego me meta en una cueva. Hoy es el día, hoy es el momento que después de recibir esta palabra, permitas que la palabra de Dios te sane, te libere, y que el Espíritu Santo de Dios sople sobre ti y seas sano y seas libre del miedo, del temor, de la angustia, de la desesperación. Deja que el Espíritu Santo de Dios ministre a tu vida. Que Dios te bendiga y que puedas decir a partir de hoy: soy libre, ya no tengo miedo.
Soy libre porque Dios se paró, me habló y me dijo, ¿qué haces ahí? Y Él me ha extendido su mano y me ha sacado de esa cueva. Que hoy puedas decir, soy libre porque volví al plan que Dios estableció para mí. Que hoy puedas decir, soy libre porque voy detrás de mis metas, porque voy a gozarme con la bendición que Dios ha preparado para mí y que está retenida por meses, por años, por días, por mucho tiempo, por causa del miedo y por causa de que Satanás me metió en una cueva y me turbó. Dios te perdona, porque así como tuvo amor y misericordia por Elías, y no le habló por medio del huracán, del fuego, de la tormenta y de todo lo que leímos en este capítulo y en estas sagradas escrituras, sino que decidió hablarle a través de un viento suave y apacible. Eso está haciendo Él contigo hoy. Que sea pues Dios bendiciéndote y que puedas disfrutar de la paz que solo Dios te puede dar, de esa paz que solo Jesús y su Santo Espíritu te pueden dar. Bendiciones. Disfruta tu libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.